saquen sus propias conclusiones los telespectadores. Solo contarles que Carlos Mazón ha evitado la imagen a su salida, ha salido por otra puerta, por la parte de atrás, mientras que todos los asistentes lo han hecho por la parte delantera, frente de donde estábamos colocados toda la prensa. Carlos Mazón ha imitado esa imagen tras los gritos que se han producido. Aquí fuera había mucha gente esperándole a que pasara, bueno, el coche oficial en el que va, pero no hemos podido verle a su salida. Saludamos a mi tocayo Maraña porque estamos en un momento. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. En un momento de funeral de Estado y hay familiares de víctimas que han increpado a Mazón llamándole cobarde, rata, entre otras cosas. Hasta malparit, le han dicho. Ocurría esto. Vamos a verlo. ¡Malparit! ¡Desgraciado! ¡Desgraciado! ¡No te queremos! ¡No te queremos! ¡Cabrón! ¡Vergüenza! ¡Rata, cobarde! ¡Que tenemos en la puerta! ¡Han matado a nuestros familiares! ¡Asesino! ¡Ven y acércate! ¡Ven! ¡Ven, cobarde! ¡Asesino! ¿Es que se ha llegado a esto? Bueno, me parece que la actitud desde el principio del señor Mazón es perfectamente comprensible que llegue a esto por parte de las víctimas, ¿no? De la Dana y sus familiares, quienes han perdido pues a 229 personas, ¿no? De sus entornos familiares y amigos de barrio, etcétera, ¿no? Y han visto cómo se producía una detrás de otra, hitos de una gestión que ha ido siempre acompañada y fundamentada en mentiras, en cambio de versiones, en contradicciones, en acusaciones falsas, en bulos, muchos bulos desde el primer momento, que nunca han sido reconocidos ni petición de disculpas por medio. Yo, en los últimos días, yo creo que todos y todas hemos leído, hemos escuchado testimonios de niños que cuando llueve y están jugando en el parque lloran porque llueve. Adultos que no duermen por las noches en cuanto escuchan que llueve. Y, por supuesto, la pérdida emocional que lleva a que más de un 35% de la gente encuestada en Valencia pues percibe síntomas de problemas de salud mental derivados de todo lo que ocurrió. Hombre, que alguien que está afectado directamente por todo esto insulte en un momento dado al presidente que sigue siendo presidente de los valencianos a pesar de todo lo que digo, pues creo que como mínimo hay que comprenderlo, aunque uno no defienda nunca los insultos, los improperios, etcétera. Pero cuando se es víctima de algo como la pérdida de vidas, pues hay que comprender, ¿no? Y si alguien pudiera decir no es el lugar para esto, porque hay quien puede llegar a sostenerlo y va a estar también en el debate. Es un funeral de Estado, no es el momento para insultar a Mazón así. Yo planteo preguntas que pueden estar, ahí lo dejo. Javier Aroca, en ese caso, no sé si alguien lo comparte, que diga no es el momento para hacerlo. No digo que sea lo que opino yo. Yo creo que las emociones no están sujetas seguramente a ningún tipo de control de esa naturaleza. Yo creo que es más criticable lo juicioso que no lo emocional. ¿A qué me refiero? De que a ti la emoción te puede llevar en este momento a insultar incluso al presidente Mazón. Pero yo veo más gravedad a lo que de manera juiciosa, de manera tranquila y de manera ceremonial ovacionan a Mazón con un cerrado aplauso. Eso sí me parece grave, porque seguramente los que aplaudieran tenían la opción de no aplaudir, porque no tenían detrás de ellos la emoción, a lo mejor sí la devoción, pero no la emoción. Pero la gente que está ahí en un escenario como ese, con esa escenografía, yo no sé si me hubiera contenido, te lo digo sinceramente. La realidad es que no pisa tampoco la calle, es decir, seguramente han encontrado el momento porque Carlos Mazón no ha acudido lógicamente a ninguna manifestación, no les dio la oportunidad de reuniones, se reunió antes Bruselas con ellos, sí que han encontrado el momento y jamás juzgaré a una víctima. Ojo, porque hay otro momento del día y quiero preguntar a Jesús Maraña, que es esa ovación hoy puestos en pie a Mazón cuando ha tomado la palabra por la mañana.
Palau de la Generalitat Valenciana y le han aplaudido puestos en pie. En el día del aniversario, después de cientos de muertos, Carlos Mazón se fue al Ventorro mientras moría la gente ahogada. Pues probablemente hay una línea de puntos, ¿no?, que conecta esa ovación a la que se refería, creo, Javier, que se produjo en el Congreso del PP de principios de verano, que se le ovacionó a Mazón, no hay que olvidarlo, pues con esta ovación que ha recibido hoy, justo en el aniversario de la Dana. Cada cual de los que han aplaudido tendrá en su conciencia los motivos por los que aplaude, y si no tiene más motivos para haber advertido y haber pedido y haber presionado para que Mazón dimitiera, pues a las horas o días de producirse la negligencia, a mi juicio, clamorosa con la que gestionó el día de la Dana. Dicho esto, a mí me asombra, no me preocupan. En los últimos días y semanas, editoriales, un montón de artículos en la prensa conservadora, en los medios conservadores, pidiendo la dimisión urgente de Mazón y dando por amortizado a Mazón. Es el mensaje que estamos escuchando constantemente, también de analistas en todas partes, ¿no? Se da en el PP por amortizado a Mazón. Oye, es que uno piensa, a ver si va a llegar un punto en el que hay que agradecer al señor Feijóo que Mazón salga del gobierno de la Generalitat. No. Es decir, llevamos un año asistiendo a informes, a autos de la jueza de Catarroya, a informaciones periodísticas, a audios desvelados por esta misma casa de la televisión pública y que estaban ocultados por el propio gobierno de Mazón, donde hemos visto cómo se engañaba, se mentía, se alteraban los hechos, se contradecía lo que se había dicho anteriormente y no ha pasado nada. Y Feijóo lo ha permitido del mismo modo que en su día, nada más llegar allí, dijo que estaba perfectamente informado en tiempo real desde la víspera de la Dana de todo lo que había que hacer y de toda la gestión que estaba haciendo Mazón. Son, a mi juicio, demasiadas mentiras, demasiados datos que desvelan una negligencia clamorosa que ya veremos si tiene o no consecuencias judiciales para el propio Mazón, para que ahora haya que asistir a esta oleada de quienes dan por amortizado a Mazón. Pues estaría bueno, ¿no? Os planteo lo siguiente, porque esto de cómo han increpado a Mazón le ha pillado a Feijóo en ese acto, en el funeral de Estado. ¿Hasta qué punto Feijóo queda atrapado por Mazón? Porque por lo que sea, no le ha forzado a renunciar. Y por lo que sea, también han llegado a aplaudir a Mazón con Feijóo al frente. Por lo que sea. Les voy a preguntar por qué, Ana Cabanillas, Jesús Maraña. Momentos como estos. Político que ha seguido gestionando ha sido el presidente Mazón. Habéis hecho un buen trabajo. No hay ninguna novedad que me haga cambiar de posición. Pregunto, Ana Cabanillas, Jesús Maraña. Feijóo, ¿por qué sigue teniendo a Mazón ahí? Le sigue respaldando, le han aplaudido y hoy Feijóo se ha encontrado con cómo increpaban a Mazón estando Feijóo en ese acto. Yo Jesús. no soy capaz de adivinar las razones por las que le han mantenido, porque además yo creo que una manera de demostrar la autoridad hubiera sido llevándole a reconocer, gestionar por lo menos con transparencia, ¿no? Y desde luego evitar las mentiras que hemos ido escuchando en estos últimos meses y forzarle a salir, ¿no? Parece que ese paso se va a dar en los próximos meses, pero yo no lo sé. Yo creo que en un primer momento el Partido Popular se fiaba a esa reconstrucción, ¿no? A intentar sacar algo, sacar pecho por lo menos de la gestión posterior, pero es evidente que el lastre que supone la gestión de aquel día y sobre todo, insisto, la gestión posterior, pues es muy pesado y no va a ser soportable. Jesús. Bueno, el por qué Feijóo ha mantenido y no ha exigido, no ha empleado algún tipo de liderazgo, de autoridad para que Mazón saliera de la Generalitat, yo creo que se debe a distintos factores, pero uno clave es el propio comportamiento de Feijóo durante los primeros días y semanas de la Dana. Es decir, no olvidemos que se intentó absolutamente desviar la atención y la responsabilidad al gobierno central y concretamente a Teresa Rivera, que incluso se llegó a boicotear en Bruselas el nombramiento como número 2 de la Comisión Europea. Cuando alguien con esa mochila pretende decir, oiga, usted se tiene que ir porque no ha gestionado bien, pues el que está ahí decidido, por muchos factores también, económicos, de amor propio, de orgullo, yo diría de caradura también, pues hombre, hay una discusión ahí sobre quién puso más, ¿no? Como diría la canción. Esto se puede entender. Y segundo, el argumento que ha dado Feijóo para que siguiera Mazón, que era
tiene que encabezar y está encabezando la gestión de la reconstrucción, ante ese relato, una vez más torcido, hay que dar datos. Y el dato a día de hoy es que el dinero puesto por la Generalitat Valenciana, 2.364 millones de euros, solo se han empleado el 26% de esos fondos. Del Gobierno central se pusieron a disposición 16.600 millones de euros y se han empleado más del 50%. De manera que incluso ese argumento, insisto, forzado, etcétera, que ha empleado Feijóo, tampoco se sostiene. Yo creo que Feijóo en este asunto está demostrando una debilidad de liderazgo que tiene que ver también con una estrategia sobre la gestión de catástrofes. Hemos escuchado lo mismo, mentiras, desvíos de atención, etcétera, desde hace mucho tiempo, desde el Prestige hasta hoy, pero más recientemente, por ejemplo, con los incendios o con los cribados de Andalucía. Factor común de Castilla-La Mancha, de Andalucía y de Valencia, que aparte de la tragedia, las competencias siguen siendo autonómicas. A que no hemos escuchado debates ficticios de si Juanma o si Paje tenían las competencias sobre el Estado. Solo lo hemos escuchado con Mazón. ¿Por qué? Porque la maquinaria del Partido Popular solo ha intentado salvar a Mazón, porque era el único de los 3 presidentes autonómicos que no estuvo a la altura, a pesar de la tragedia en las otras 2 comunidades. Era el único que estaba inlocalizable, era el único que estaba de fiesta. Era el único que no llegó a tiempo. Por eso, cuando todos hablamos de la Dana, nos viene a la cabeza el nombre de Carlos Mazón, porque las competencias eran de Carlos Mazón. Jesús Maraña sigue con nosotros y quiero plantearle, porque justo hoy en este día también, que no falte, Televisión Española en el punto de mira de PP o Vox, hoy tocaba Feijóo. Feijóo metiendo también en la ecuación el día del aniversario de la Dana a Televisión Española de esta manera, diciendo que se miente aquí. Decía Feijóo, y ahora pregunto a Maraña. Señor Sánchez, miente más que su CIS y que su Televisión Española. Y volverá a mentir mañana en el Senado, porque sabe, porque si dice la verdad, acabará con usted. También miente cuando dice que gobierna, cuando dice que tiene mayoría, cuando dice que es el gobierno más estable. ¿Sabe una cosa? Si de verdad no tuviera miedo a la calle, a los juzgados y a la verdad, estaría convocando elecciones. Hombre, señor Feijóo, habla de Televisión Española y de mentirijillas. Hombre, para mentirijillas las que le pilló Silvia Enchaurrondo en Televisión Española y usted ya no ha querido volver. Está invitadísimo. Está invitadísimo. Pero sí que fueron mentirijillas, señor Feijóo. Con todo el cariño. Está invitado aquí también. En vez de decir que se miente, cuando le pillaron aquí soltando esas mentirijillas sobre las pensiones. Pero tocaba hoy también, Maraña, meterse con Televisión Española y decir que miente después de que ayer veíamos que también se hizo en la comparecencia del presidente. ¿Esto por qué, Maraña? También hoy hasta el día del aniversario de la Dana. A ver, ¿por qué? Pues lo hemos comentado alguna vez. Yo creo que no hay otra explicación que el hecho de que las apuestas de información y análisis que viene haciendo la televisión pública están teniendo un éxito de audiencia y por lo tanto parece que hacen pupa a la comunicación o la estrategia de comunicación que le interesa al PP y a Vox, ¿no? Dicho esto, convendría que concretara un poco. Cuando dice que Televisión Española miente, ¿a qué se refiere concretamente? Porque yo cuando digo Feijóo ha mentido sobre la Dana y no ha pedido disculpas por los bulos que él mismo contribuyó a expandir, pues yo me refiero a cosas concretas. Por ejemplo, cuando se dijo, lo dijo Mazón y Feijóo lo arropó, que el gobierno estaba empleando más dinero en Gaza que en Valencia, por ejemplo. Por no decir cuando hablaban de bulos directamente sobre la intervención de la UME o sobre otras coordinaciones con el Estado. Así que hay que concretar. Si alguien acusa a alguien de mentir, dice, oiga, usted ha dicho esto y el dato correcto es este. Y hay que poner un documento encima, un audio, lo que sea. Todas esas cosas que curiosamente el PP en la gestión directa, que es el caso de Valencia, pues le ha interesado ocultar, opacar o distorsionar. Entonces, para que el debate tenga un sentido, hay que tener un mínimo consenso sobre los datos, sobre los hechos. Si se parte de que el agua es vino y el vino es coñac, entonces es imposible tener una conversación pública mínimamente fructífera. Esto es lo único que a mí, ya sabes que me enerva un poco siempre, ¿no? Pero bueno, oye, cada uno debe sacar sus propias conclusiones en torno a argumentos, discursos y datos, ¿no? Jesús Maraña, tocayo, gracias por acompañarnos en una fecha como esta y con la actualidad que está como está. Que está que arde y hay que contarla. Gracias, Jesús. Cuídate.
Y no te enerves, que además Gracias es a lo que vosotros. quieren. Que Un abrazo. les fastidia que sonriamos. Sonríe. Ha sonreído. Ay, como te vean lanzallamas vas a llevar, o motosierra. No hay problema. Lo que pasa, Jesús, es que estamos en un día muy especial. Y entonces, lo hemos hablado a veces cuando te dicen, no, pero sonríe más en televisión. Hombre, depende. Porque hay cosas que no tienen ninguna gracia. Total. Y hoy es un día en el que, hombre, algunos deberían cortarse de emplear argumentos, datos, etcétera, que no tienen ningún sentido ni ninguna base, ¿no? Pero yo sonrío sin ningún problema. Totalmente. Gracias, Jesús. Os pregunto, Aroca, pregunto a Ana Cabanillas, ¿era el día para que Alberto Núñez Feijóo dijera que Televisión Española miente en el día del aniversario de la Dana? No sé, mira que podía haber hablado, porque bulos sobre la Dana, precisamente alguno de estos agitadores de la extrema derecha que tienen una financiación y que, ojo, que ahí siguen algunos, incluso de gira, bulos salieron, y no precisamente de Televisión Española, pero bueno, oye, el día para denunciar los bulos de la Dana, que tiene, pregunto a Ana Cabanillas. Él es un hombre que debe de tener un acervo democrático e institucional importante, no en vano. Dicen que es licenciado en Derecho, ¿no? Bueno, pues él sabe que hay conductos incluso para acusar a esta casa de mentir. Tiene representante en el Consejo de Administración, pueden convocar al director en cualquier momento, a cualquier sitio. Lo que pasa es claro que si lo convocan como lo convocaron al Senado y salen todos con el rabo entre las patas, pues entonces será que no aguantan ningún debate dialéctico, sino que tienen que salir en un foro, como es ni más ni menos que el Parlamento, para que los periodistas le echen cuenta y resalten eso que acaba de decir, que como ha dicho Maraña es una butad, porque no demuestra en ningún momento en qué momento se ha mentido en esta casa. Yo creo que es un error que Televisión Española esté en el centro del debate, que se esté politizando, pero efectivamente hoy Televisión Española ha estado en el Congreso y vengo del Congreso y ha sido muy citada porque no sé si hoy... Pero es un error por parte de quién. Pero es un error porque la ponen en el centro del debate. Porque la ponen en el centro del debate y las críticas siempre ¿Quién son muy habituales y cada vez que alguien llega al gobierno, pues el que está en la oposición ¿quién la pone? Critica lo que hace Televisión. El PP. Hablábamos de que quiere dinamitarla el de Vox, que quiere cerrar el programa efectivamente, que lanzallamas o tal. Y hoy es una televisión pública que yo creo que además hay que defenderlo porque es de todos. Pero sí que es verdad que preguntamos si es el día, bueno, y ha salido mucho Televisión Española, decía que yo vengo del Congreso y ha sido uno de los temas de debate porque precisamente hace un año, cuando ya se sabía que había más de 50 muertos, ¿no? Se suspendió el pleno del Congreso, se suspendieron las comisiones y se mantuvo ese pleno tan polémico, ¿no? Del que se habló tanto para renovar el Consejo de Administración de Radio Televisión Española, que dio mucho que hablar, pero además yo creo que fue un error del que el gobierno no fue ese día. Fue al día siguiente, cuando ya sabía que había 50 muertos. Pero ¿no habéis dicho que hay que mantener Claro. la agenda? O sea, es decir, la próxima semana sí hablamos de corrupción. Es que esto es muy curioso. Pero Sara, pero que yo creo que fue un error que incluso el gobierno ha asumido que aquello fue un error, porque eso también. Pero ¿sabes qué estaban haciendo algunos? Hubo una prioridad de política que también entraron en el debate político, cuando yo creo que Televisión Española no debería estar. Bueno, Joaquín Bosch, magistrado, ¿qué tal? Y Valenciano de PRO, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Jesús, buenas tardes. En primer lugar, ¿qué le parece como valenciano? Le pregunto también el hecho de lo que hemos oído en ese funeral, víctimas diciendo de Mazón, cobarde, malparit, rata, nos has amargado la vida, familiares de víctimas de la Dana. La verdad es que impacta ver esas imágenes. Conmigo han contactado bastantes víctimas en este último año y claro, ahí lo que percibes claramente es que las víctimas lo que necesitan sobre todo es ser escuchadas, mostrar su dolor y además que las instituciones públicas que nos representan a todas y a todos actúen con los instrumentos necesarios de reparación a través de los poderes del Estado. Son personas que han sufrido enormemente, sus relatos son estremecedores de cómo han perdido de manera inesperada, de manera absurda a sus parejas, a sus hijos, a sus padres, y lo mínimo es que se les escuche de una manera adecuada, y creo que al analizar las actuaciones de los poderes del Estado, por ejemplo, a mí las víctimas lo que me cuentan es que se han sentido escuchadas, por ejemplo, por el Poder Judicial. Creo que la jueza instructora de Catarrocha, todas las víctimas se han sentido arropadas, se han sentido escuchadas activamente, han percibido empatía y también voluntad de aclarar qué es lo que ha ocurrido. Cuando las víctimas piensan esto de la justicia, pero están tan disgustadas, están tan enfadadas con las instituciones valencianas,
pues hay que preguntar por qué. ¿Por qué no han sido escuchadas como creían que merecían? ¿Por qué se han sentido engañadas? Y creo que este es el contexto de un acto como el de hoy. Pregunto, magistrado, en un día como hoy, para mucha gente es doloroso que Carlos Mazón, que está pendiente de lo que pueda ocurrir, pues incluso ante la justicia, pero claro, es doloroso, sabiendo que es el mandatario que, teniendo una alerta roja, estuvo con otro tipo de menesteres, por ejemplo, irse al restaurante El Ventorro, aparece hoy en ese funeral en el que está el dolor de esas víctimas, y lo tienen ahí presente. Y fue el mandatario que estaba en una administración que no envió la alerta cuando es debido, que no actuó cuando era debido. Claro, esto es muy doloroso. Es un contrasentido. Quizás en ese posible contrasentido pues se exterioriza con situaciones como la de este propio acto, que sin duda era un acto indiscutiblemente necesario, ¿no?, dentro de esas actuaciones de reparación hacia las víctimas. Yo creo que ahí hay que separar el que es un análisis de respuesta institucional y el que es un análisis de tipo jurídico o judicial. Desde una perspectiva institucional, a mí me parece pues que, por ejemplo, es bastante incomprensible que las víctimas se hayan sentido escuchadas en el Parlamento Europeo, por ejemplo, en Bruselas, y que consideren que en el propio gobierno valenciano no han sido lo suficientemente escuchadas, que no se les ha contado toda la verdad. Esa es la percepción de las víctimas. Y a mí me parece, claro, me parece también poco discutible que en la gestión de la emergencia hubo negligencias, hubo una actuación deficiente y, de hecho, se produjeron ceses, se reconocieron actuaciones erróneas y a partir de ahí tendremos que ver cómo continúa la investigación judicial, que, como sabemos, en ella está investigada la persona que ostentaba el mando único, que es la exconsellera de Emergencias, pero la jueza instructora en varias ocasiones ya ha indicado que el presidente Mazón puede declarar como investigado, porque si él no estuviera aforado, lo que está diciendo ya la jueza instructora es que ya lo habría citado a llamar como investigado. Lo que ocurre es que la jurisprudencia dice que cuando se va a imputar aforados, se requieren indicios reforzados, es decir, indicios mayores de los que se exigirían a cualquier persona. Por eso la jueza le ofrece declarar como investigado, pero hasta ahora ha declinado esa posibilidad. Por ello creo que ahora estamos en una fase muy determinante del proceso judicial ante la declaración testifical de la periodista Maribel Villaplana, que sí que puede aportar datos de qué es lo que ocurrió en la gestión de la exconsellera y cuáles fueron sus conversaciones con Carlos Mazón y cuál fue la implicación de Mazón en la gestión de la emergencia. Joaquín Bosch, valenciano y magistrado de Jueces y Juezas para la Democracia, gracias por atendernos en un día como este, en directo con lo que se está viviendo en Valencia, que pone los vellos de punta. Gracias, buenas tardes. Un día muy duro y de efectivamente fuerte contenido emocional para toda la gente de Valencia. Un fuerte abrazo, Jesús. Gracias. Bueno, pues ahí vemos ahora mismo además insultos, Javier Aroca, de nuevo al terminar el funeral. Porque es normal, porque encuentran cajas de resonancia ante una frustración expresiva que han tenido, como antes lo ha dicho el magistrado Bosch, a lo largo de estos 12 meses y se desfogan, se desahogan, porque saben que ahí sí se les escucha, ¿no? Y además va a tener repercusión. Pero hay una pregunta que no es nada sorprendente ni inquietante. ¿Por qué, por ejemplo, los reyes y otras autoridades se centran en los familiares de las víctimas? Porque son la expresión gráfica y material más grave de todo lo que ha ocurrido. ¿Por qué el gobierno de Valencia y su máximo representante huyen de las víctimas? Porque claro, si no huyen de las víctimas, se están acercando, por muchas explicaciones que den, a las consecuencias últimas y más criminales de su actuación. Por tanto, las víctimas no solamente son víctimas materiales, sino son víctimas simbólicas y testigos irrefutables de lo que ha pasado. Tú puedes discutir sobre las alarmas, pero lo que no puedes discutir es que hay 200 y pico de víctimas y que están ahí delante tuya en carne y hueso, y algunas bajo tierra. Por tanto, por eso huyen de ellas, porque no quieren que se vea, porque eso no hay que demostrarlo, es que se ve.